por lo que consumó su traición a la corona y también, obviamente, al pueblo de Cataluña, pidiendo la ayuda al cardenal Richelieu. Hoy quiero volver a hablar de historia de España, para hablaros de uno de los peores momentos que ha vivido este país y sobre todo que ha estado más humillado. Y no me refiero al momento actual. Al fin y al cabo mi canal es de historia y no de política o de actualidad. Pero bueno, por hacer algún comentario, esta debe ser la cara que se le queda a uno cuando quiere ser presidente de su país a toda costa y para ello tiene que dejarse chantajear por un prófugo de la justicia, el cual, sabiendo de su necesidad, no duda en apretar sus partes nobles cada vez que le apetece. Pero en fin, volvamos a la historia. Hoy quiero trasladarme hasta el año 1640, el cual la gran mayoría de los historiadores no dudan en calificar como de annus horribilis para la monarquía española. Y este sería un año en el que a la Guerra de los 30 años se le sumaron nuevos frentes, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis en la miniatura, hoy hablaremos de la revuelta de Cataluña del año 1640. La cual, bueno, como ya os he dicho en la intro, tuvo lugar en el que fue quizás uno de los peores años de la historia de España, ya que ese mismo año tuvieron lugar varios conflictos, pero bueno, hoy vamos a centrarnos exclusivamente en el catalán. Así que, bueno, veremos qué pasó, cuáles fueron las causas y, sobre todo, cuáles fueron las consecuencias. Para dicho año, Felipe IV ya llevaba unos cuantos años como rey, y la verdad es que fácil lo que se dice fácil como que no lo había tenido, ya que el llamado Rey Planeta llevaba unos años inmerso en la Guerra de los 30 años, y a ello habría que añadir otra guerra contra Francia a la que nos había llevado el conde duque de Olivares debido a los ataques que el cardenal Richelieu lanzaba contra el Sacro Imperio Romano Germánico. A esto habría que añadir las habituales crisis económicas de entonces y otra guerra con Portugal que comenzaría a finales de ese mismo año, pero bueno, ya llegaremos a eso. Unos años antes, incluso previamente a entrar en la guerra con Francia, el válido del rey había puesto en marcha su famosa unión de armas, la cual consistía en un sistema por el cual deberían de aportar y también costear una cantidad determinada de soldados en función de su población y riqueza, y de esta forma su objetivo era crear un ejército de 144.000 efectivos en total. Y es que aquí su razonamiento era el siguiente. Si durante el siglo anterior España había logrado ganar a tantísimos rivales en todo el mundo, con Castilla soportando prácticamente toda la carga bélica, ¿qué no harían si todos los territorios de la monarquía arrimaban el hombro? Pero a la hora de hacer esta propuesta en otros territorios, bueno, en Flandes, como no podía ser de otra manera, aceptaron y de muy buen grado. En Nápoles, bueno, lo hicieron pero un poquito a regañadientes. En Valencia directamente le dijeron que no podían costear un ejército de ese tamaño. En Aragón se acogieron a sus fueros, en el que todo eran caras largas ante esta propuesta. Pero la cosa en Cataluña fue todavía peor, ya que le dijeron directamente que según las normas de sus fueros, pues que solo podían hacer levas de reclutamiento si el rey en persona encabezaba los ejércitos, por lo que el conde duque de Olivares se tuvo que volver a casa solamente con las migajas que había logrado recaudar. Y claro, su proyecto de la unión de armas había fracasado. Volviendo a la guerra con el país galo, la Francia de Luis XIII había ocupado el castillo de Sals en el Rosellón y el conde duque de Olivares reunió en 1640 a un ejército de 40.000 hombres en Cataluña. La situación no era cómoda, debido a que los soldados, muchos de ellos mercenarios de diversas nacionalidades, no fueron precisamente amables con la población, los cuales debían de encargarse de su manutención. Los soldados causaron problemas y desmanes en poblaciones pequeñas, algo que creó un mal clima entre la población. Pero esto no era todo, y es que un par de años atrás el válido del rey había nombrado virrey al conde de Santa Coloma, un hombre que era profundamente odiado por las élites catalanas. A su vez, ese mismo año, en 1638, entraron a formar parte de la Diputación de Cataluña dos firmes defensores de las instituciones catalanas, como eran el canónigo de Urgel, Pau Clarís, y Francesc de Tamarit. Quedaros con esos nombres. A esto habría que añadir el enfado del virrey cuando Cataluña se había negado a acudir a la defensa de Fuenterrabía, que estaba bajo ataque francés, cosa que sí que habían hecho las provincias vascas, Aragón y Valencia. Volviendo al año 1640, recapitulemos. La población tenía un cabreo bastante considerable con los soldados que estaban allí desplazados. La nobleza y la oligarquía catalana odiaba a muerte al virrey de turno y la iglesia no paraba de soltar proclamas en contra de los soldados que estaban allí destinados, con lo cual la bomba estaba a punto de estallar. De esta forma, a lo largo de 1640, el virrey, siguiendo las instrucciones de Olivares, adoptó medidas cada vez más duras contra los que negaban el alojamiento a las tropas o se quejaban de sus abusos.
incluso llegaría a tomar represalias contra los pueblos donde las tropas no eran bien recibidas y algunos eran saqueados o incendiados. El diputado Francesc Tamarit fue detenido y encarcelado, y los enfrentamientos entre campesinos y soldados continúan hasta que se produce una insurrección general en la región de Gerona que pronto se extiende a la mayor parte del Principado. En mayo de 1640, campesinos gerundenses atacaron a los tercios que acogían, y a finales de ese mismo mes, los campesinos llegaron a Barcelona el día de 22 de mayo y liberaron a Tamarit. A ellos se unirían los segadores en junio, bajo los gritos de «Viva el rey de España» y «Que se mueran los traidores». El día 7 de junio de 1640, en la fiesta del Corpus Christi, conocido posteriormente como el Día del Corpus de Sangre, según la costumbre, los segadores se dirigieron a Barcelona para ofrecer sus servicios a los hacendados. Eran aproximadamente unos 3.000, y en la calle ancha un alguacil intentó detener a un segador. Para que se esparciese la voz, los segadores hicieron sonar sus cuernos y se agruparon y al grito de «Viva la tierra» y «Que se mueran los traidores» se presentaron delante de la casa del conde de Santa Coloma. Un tiro escapado o disparado por un guardia del virrey fue la chispa del incendio. Los segadores intentaron quemar el palacio, pero los monjes franciscanos inmediatamente improvisaron un altar y expusieron el Santísimo Sacramento, lo cual contuvo a los revoltosos y dio tiempo para que acudieran los diputados y consellers con 3 compañías de la ciudad, salvando del incendio el palacio del virrey. Pero el motín se había hecho ya general, y rebeldes mezclados con segadores iniciaron una revuelta en Barcelona. Toda esta gente se apoderaría de la ciudad en aproximadamente unos 3 días. Pero esta, que había empezado como una revuelta contra el virrey y también contra los soldados que estaban allí destinados, no tardaría nada en volverse contra la propia oligarquía catalana. Así que llegarían a apropiarse de la ciudad de Tortosa con consignas que no dejaban lugar a dudas, ya que decían «Viva el rey» y «Que se mueran los traidores». Y también estaba por ahí otra consigna que era «Viva la fe», «Que se mueran los traidores» y también el mal gobierno. Por supuesto, ante toda esta situación, el virrey catalán trató de huir, pero fue asesinado en la playa. Como no podía ser de otra forma, la situación cogió por sorpresa al conde duque de Olivares, que tenía sus tropas en diferentes frentes, y llegaría a decir lo siguiente: sin razón ni ocasión, los catalanes se han sublevado en una rebelión tan absoluta como la de Flandes. Como ya os he comentado, la revuelta tampoco tardó en escapar al control de las élites catalanas, y ante esta situación, y con el pretexto de celebrar las Cortes en Aragón, el rey partió desde Madrid con un ejército. Y mientras, las fuerzas de Aragón y Valencia se unieron a él y le acompañaron situándose en el río Ebro. Conscientes de su situación, y ante su incapacidad de hacer frente a la revuelta, y a su vez a los ejércitos del rey, el nuevo virrey reunió a los miembros de la Diputación catalana, y allí primero hablaría el obispo de Urgel intentando llamar a la calma. Pero el canónigo Pau Clarís sacó sus dotes de orador, y también en cierto modo de demagogo, e hizo una gran defensa de sus fueros con gran ardor, algo que convenció a gran parte de los presentes. Tras esto no tardaría en asumir el mando supremo de la Diputación, pero aún así la situación era la que era, y él era más que consciente que con sus fuerzas no podía hacer frente a los ejércitos del rey, por lo que consumó su traición a la corona y también obviamente al pueblo de Cataluña, pidiéndole ayuda al cardenal Richelieu. Y el francés pensaría algo así como, bueno, es una oportunidad de oro para joder al que es mi principal enemigo, así que si no la aprovecho es que soy idiota. El cardenal se declaró protector de los catalanes y pactó con Pau Clarís enviar un ejército a la zona. Eso sí, no os creáis que la corona francesa iba a pagar a su ejército. Los gastos correrían a cargo de la Diputación catalana. En septiembre de 1640, los representantes de la Diputación firmaron con el cardenal Richelieu el Acuerdo de Ceret, por el cual Cataluña recibía apoyo militar francés y se separaba de la corona española a cambio de ser un territorio bajo la protección del rey de Francia. En octubre de 1640 se permitió a los navíos franceses comenzar a usar los puertos catalanes, y Cataluña accedería a pagar un ejército francés inicial de 3.000 hombres que Francia envió al condado. En diciembre de ese mismo año, los tercios no tardaron en derrotar a las milicias catalanas que estaban cerca de Tortosa y se plantaron ante los muros de Tarragona, ciudad a la que poquito antes habían llegado las fuerzas francesas bajo el mando del duque de Espernan. Pero la ciudad de Tarragona no era para nada partidaria de los franceses, por lo que, contraviniendo las órdenes de Clarís, se entregó a los ejércitos de Felipe IV sin luchar. Y por un momento pareció que la sublevación catalana estaba a punto de terminar, pero Clarís, llevando al extremo su traición, puso entonces a Cataluña bajo la total soberanía del rey francés.
El ejército real, dirigido por el marqués de los Vélez, continuó cosechando victorias en Villafranca y en Sant-Sadurní, y en esta ocasión se dirigía hacia Martorell, muy cerca de Barcelona. Esta vez la batalla fue mucho más igualada, pero aún así las tropas reales se volvieron a hacer con la victoria. Ante esta situación, estallaría una nueva revuelta en Barcelona bastante más sangrienta que la del Corpus, por lo que Pau Claris se largó de la ciudad para no volver nunca más y morir poco después. Los ejércitos realistas se disponían a entrar en Barcelona, pero para ello tendrían que librar la batalla contra las fuerzas de la Diputación convenientemente apoyadas por las francesas en Montjuïc. En esta batalla, las tropas catalano-francesas lograron repeler el ataque de las tropas realistas que, atacaron desde 3 frentes diferentes y de una manera bastante desorganizada. Y tras la derrota no les quedó otra que retirarse a Martorell y posteriormente a Tarragona, donde tendría lugar la siguiente batalla. Durante la batalla, el enviado plenipotenciario del rey de Francia, Bernardo Duplessis Besançon, logró influir en las autoridades catalanas en el sentido de que la implicación e intervención francesa solo podía realizarse si era reconocido como soberano el rey francés. De esta forma, el 23 de enero, Pau Claris transmitió esta proposición a la Junta de Brazos, la cual fue aceptada, y el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente, y el rey de Francia, Luis XIII, pasaría a ser el nuevo conde de Barcelona. Cataluña se encontró siendo el campo de batalla de la guerra entre Francia y España. Irónicamente, los catalanes padecieron la situación que durante tantas décadas habían intentado evitar: sufragar el pago de un ejército y ceder parcialmente su administración a un poder extranjero, en este caso al francés. La política francesa respecto a Cataluña estaba dominada por la táctica militar y el propósito de atacar Aragón y Valencia. Luis XIII nombraría entonces a un virrey francés y llenó la administración catalana de conocidos pro-franceses. El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor y mostrándose cada vez más como un ejército de ocupación. Mercaderes franceses comenzaron a competir con los locales, favorecidos estos por el gobierno francés, que convirtió Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas y enfermedades, llevó a un descontento que iría más en la población, la cual era consciente de que su situación había empeorado bastante más con Luis XIII respecto a lo que soportaban con Felipe IV. Tras esta situación, que yo personalmente no sabría muy bien cómo calificar, las tropas catalano-francesas se dirigieron hacia Tarragona y tras tomar los fuertes de Salou y de Cambrils pusieron sitio a la ciudad. Ante este asedio se mandó al marqués de Villafranca del Bierzo con provisiones para la ciudad. Logró burlar el bloqueo del puerto y las galeras con provisiones llegaron a Tarragona solo para después volver, y en la llamada Segunda Batalla de Tarragona logró levantar el asedio de la ciudad. A comienzos de 1642, Luis XIII decidió concentrar sus esfuerzos en el Rosellón. Así, una vez tomada la ciudad de Cojeul, el ejército francés asedió Perpiñán. Una columna castellana de 4.500 hombres salió de Tarragona el 23 de marzo de 1642 para socorrer el Rosellón. Todavía quedaban en manos españolas las plazas de Perpiñán y Rosas, que habían quedado aisladas, pero las fuerzas de socorro fueron derrotadas a medio camino y Cojeul cayó el mes de abril. En mayo, los españoles retiraron los tercios que estaban en las Rosas con una escuadra de 78 naves. Las tropas de Luis XIII de Francia estaban asediando Perpiñán desde el 4 de noviembre de 1641, y el propio rey estuvo presente durante la primavera en el asedio, pero se marchó antes de que los franceses conquistasen la ciudad. Y esta ciudad era bastante importante, porque allí se encontraba uno de los mayores arsenales del ejército español, ya que había aproximadamente unos 100 cañones y 20.000 mosquetes, los cuales fueron capturados por el ejército francés. La presión sobre Salses, que había quedado completamente aislada del Rosellón, hizo que poco después, el día 15 de septiembre, todo el Rosellón quedase en manos francesas. Tras la caída de Perpiñán, el rey francés organizó un ataque contra Aragón, y esta vez mandó al conde de Houdancourt al mando de 16.000 efectivos que asediaron la villa de Monzón, la cual caería en manos francesas en mayo de 1642. El monarca Felipe IV, viendo la situación, decidió organizar una nueva ofensiva, esta vez con unos 20.000 efectivos al mando de Felipe de Guzmán. Y aquí tendría lugar la batalla de Lérida o de las Orcas, en la que las fuerzas francesas lograron forzar la retirada de los realistas una vez más, las cuales estaban exhaustas tras muchas bajas y muchas horas de combate. Todo parecía en favor de los franceses, pero a finales de 1642, el cardenal Richelieu murió, y al año siguiente lo haría el monarca Luis XIII. El poder sería heredado por su hijo de 5 años, Luis XIV,
y su válido, el cardenal Mazzarino, enseguida se puso a trabajar en una solución diplomática. A pesar de que los principales valedores franceses de esta contienda ya habían muerto, la corona española tenía varios frentes abiertos en aquella época, tanto en Flandes como en Portugal, por lo que Cataluña seguiría permaneciendo bajo control francés durante unos años más, hasta el final de la Guerra de los 30 años, que permitió a Felipe IV recuperar el terreno perdido. Este era más que consciente del descontento de la población catalana con la ocupación francesa, ya que se comportaban bastante peor de lo que lo habían hecho las fuerzas de Olivares unos años atrás. Tras una epidemia de peste, las defensas de la ciudad condal se vieron muy mermadas, por lo que ya era el turno de las fuerzas realistas. Así que hasta allí mandó al que era su principal y mejor hijo ilegítimo, don Juan José de Austria. Como en Nápoles, la llegada de don Juan al Principado resultó provincial, puso sitio a Barcelona y al mismo tiempo pidió permiso a Felipe IV para ofrecer un perdón general. Al comprometerse a mediar para que las constituciones fueran respetadas, logró la rendición de la capital catalana y en octubre de 1652 el conseller en cap salió de las murallas y se postró ante él para jurarle obediencia. Don Juan le invitó a levantarse y aconsejó al rey que se atrajera a los catalanes respetando magnánimamente sus fueros. Esta actitud le valió gran simpatía entre las autoridades catalanas. La huida hacia adelante y sin destino de la oligarquía catalana había sido aprovechada por Francia para dañar y de qué forma al Imperio español sin la menor consideración por Cataluña. Desde el principio, Luis XIII había dejado claro que respetaba los fueros catalanes menos que los castellanos, y solo veía en Cataluña una buena colonia donde colocar sus productos. Pere Moliner, uno de los catalanes que había permanecido fiel a Felipe IV, resume nítidamente el conflicto en una frase. Fueron 4 ambiciosos de mejor fortuna remodelando la provincia del tranquilo mundo de paz al proceloso golfo de su naufragio. Como recordatorio histórico de su error, Cataluña, y por tanto España, nunca recuperarían las tierras del Rosellón que habían sido tomadas por las tropas francesas en el contexto de esta guerra. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.